Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar un trabajo realizado en laboratorio, el cual se llama Evaluación Estadística de Datos Experimentales. En esta ocasión, hemos escogido dos muestras de manera aleatoria, en el cual son de Alto Trujillo y del Porvenir. Estos se basan en, primero, teoría del error experimental. Esta teoría se ocupa de los componentes del sesgo y la precisión del error experimental, así como el sistema de medida y cálculos numéricos. 2. Estimación de errores de precisión. Este proceso se concentra en la estimación de errores de precisión para muestras de una variable aleatoria. 3. Análisis de datos experimentales. Este proceso se encarga de examinar, organizar e interpretar los datos recopilados durante el experimento. Los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, y el análisis adecuado es crucial para obtener conclusiones significativas y respaldar la hipótesis planteada. Ahora les hablaré acerca del instrumento que hemos trabajado en laboratorio. El potenciómetro. Es un instrumento que mide el potencial eléctrico en una solución, correlacionándolo con la concentración de iones de hidrógeno para determinar el pH. Asimismo, en esta presente práctica hemos trabajado con muestras de agua, con ayuda del potenciómetro para poder medir el pH. Finalmente, para poder determinar pruebas como la prueba Q, la prueba T-Student, la prueba F, entre otras. Prueba Q. En el contexto de nuestra práctica de laboratorio con muestras de agua, nos puede ayudar a identificar mediciones significativamente diferentes a las demás, lo cual pueden ser errores de medición o variaciones extremas en la calidad de agua. Desviación estándar. En nuestro análisis con muestras de agua, una desviación estándar nos puede ayudar a entender la variabilidad de las mediciones de pH o ciertos compuestos. Una desviación estándar alta nos puede indicar una gran variabilidad en la calidad de agua. Prueba F. En el contexto de las muestras de agua, lo podríamos utilizar para comparar la variabilidad de las mediciones en distintos grupos de muestras, en distintas muestras o grupos de muestras. Como por ejemplo, lo podríamos utilizar para determinar si la variabilidad en la calidad de agua en una zona es mayor que en otra. La prueba T-Student. En el análisis de muestras de agua lo utilizamos para comparar las medias de pH en dos diferentes muestras que varían en ubicación y momentos diferentes. En esta oportunidad, para nuestra práctica de laboratorio de evaluación estadística de datos experimentales, contamos con materiales e instrumentos. Por un lado de materiales, tenemos a nuestras dos muestras de agua que vienen a ser del Alto Trujillo y del Porvenir, un vaso precipitado con una capacidad de 250 mililitros, una varilla de vidrio, una pipeta con agua destilada y papel tisú. Por el lado de instrumentos tenemos el potenciómetro, un dispositivo electrónico que nos va a permitir hacer el registro o la determinación del pH de nuestras muestras, independientemente, y poder hacer la evaluación correspondiente. Para obtener los datos experimentales de esta primera muestra del agua del Alto Trujillo, hemos dado uso del potenciómetro, el cual nos permite dar datos referente al pH de cada una de las alícuotas tomadas en cuenta en la siguiente tabla. Estas nos permiten ver que en el primera alícuota tomada tenemos un dato de 6.34 y en la décima hemos tenido un dato de 6.45, el cual entre estos datos hemos tomado en cuenta que el dato dudoso es el de 6.45 y el dato que vendría a ser el experimental es del 6.41. Ahora continuamos con lo que es el análisis de datos de nuestra primera muestra. Por ende, empezaremos con la prueba Q. Esta va a consistir en reordenar los datos obtenidos del pH de manera creciente para así nosotros poder implementar la fórmula de esta, que sería el valor dudoso menos el valor próximo al valor dudoso sobre el rango de estos datos. Entonces, una vez implementada esta fórmula, podemos decir que la prueba Q, resultado obtenido, tenemos 0.2857. Luego pasamos a comparar
con nuestra tabla de relaciones de rechazos Q, el cual tenemos acá presente, y vemos que nosotros hemos trabajado con un 95% y con 10 valores. Podemos apreciar de que con estos datos de la tabla podemos comparar si es que el dato experimental se va a aceptar o rechazar. Por ende, el dato tabular de esta tabla nos representa con 0.464, el cual es mayor al dato obtenido en la prueba Q. Entonces podemos decir que este valor dudoso se acepta. Luego de haber realizado nuestra prueba Q, vamos a verificar si estos datos son aceptables realizando la media de estos datos. Para ello, vamos a realizar la fórmula, la cual está representada acá, y hemos obtenido un resultado de 6.371. Luego de haber obtenido la media, pasamos al calcular la desviación estándar, la cual nos permite calcular la variación o dispersión en los puntos de datos individuales que difieren en la media, ¿no? Para ello, el resultado obtenido en esta fue de 0.0465. Ahora pasamos a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el cual debemos tener en cuenta en que vamos a plantearnos dos tipos de hipótesis, la nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula consiste en que los datos provienen de una distribución normal, mientras que en la hipótesis alternativa los datos no provienen de una distribución normal. Y otro factor para tener en cuenta es que el dato tabular debe ser mayor que el dato experimental para que pueda ser aceptable. Luego, al calcular nuestros datos en la tabla de Excel, tenemos que nuestra muestra 1 de Alto Trujillo nos da el valor de menos 0.1119, que vendría a ser nuestro valor experimental. Una vez obtenido nuestro resultado, vamos a comparar con la tabla de distribución normal de Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significancia de 0.05 con 10 muestras, el cual en la tabla podemos ver que es de 0,2616. Entonces, al ver que esta es mayor que el dato experimental, podemos aceptar nuestra muestra. Con respecto al análisis de datos, vamos a calcular la prueba Q. Para esta prueba debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Ordenar el pH de forma creciente de mayor a menor. Luego hallar lo que es el valor dudoso, que en este caso el valor que hallamos fue de 7.98. Luego ello vamos a reemplazarlo y realizar la siguiente fórmula, que es de la prueba Q, que es el valor dudoso menos el valor experimental al valor dudoso sobre el rango, que en este caso lo calculamos y fue 0.2. Finalmente vamos a realizar una comparación del valor dudoso experimental con la prueba Q porcentual tabular, en donde podemos observar que si el valor experimental es mayor, se rechaza, y si es menor, se acepta. Por lo tanto, podemos concluir que en nuestro caso el valor experimental de la prueba Q fue 0.2. Entonces, este se acepta. Ahora, continuando, vamos a explicar sobre la media y la desviación estándar. Luego de haber hallado la prueba Q y verificar que todos los datos son aceptables, procedemos a trabajar a hallar la media o promedio. ¿Cómo podemos hallar la media? Si bien observamos en la tabla, la media se halla sumando el total de la muestra entre las veces que fueron tomadas, o sea, en este caso entre 10, lo cual obtuvimos un total de 7.962. Para la desviación estándar, hemos obtenido el resultado de 0.0147563. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se debe tener en cuenta que en la hipótesis nula los datos provienen de una distribución normal, mientras que la hipótesis alternativa es todo lo contrario. Asimismo, cabe recalcar que el dato tubular debe ser mayor al dato experimental. Es por ello que observamos en la tabla los datos analizados o las muestras analizadas del Distrito del Porvenir, que su dato experimental fue de menos 0.0446668. Y comparado con la distribución normal de Kolmogorov-Smirnov es de 0.2616. Gracias. Ahora continuamos con la prueba F.
y para esta prueba se hace uso de los valores de pH de las dos muestras. Entonces vamos a buscar en Excel la opción Análisis de datos y vamos a seleccionar en donde dice Prueba F para varianzas de dos muestras. Y es así como llegamos a obtener la presente tabla. Ahora debemos tener en cuenta que para que se acepte esta prueba, el valor crítico debe ser mayor al valor experimental. Sin embargo, en este caso sucede lo contrario, por lo tanto esta prueba se rechaza. Asimismo, se debe tener en cuenta la hipótesis, que en este caso es alternativa, ya que las varianzas son diferentes. Continuamos con nuestra prueba TestStudent, que sugiere una comparación con el valor ya obtenido en la prueba F. En este caso se encontró una desigualdad entre ambos datos, por tanto pasamos a emplear los valores de pH de las muestras y a la vez, con la ayuda de nuestro Excel, vamos a generar nuestra tabla, primero generando o haciendo clic en la opción de datos, luego bajamos un poco la barrita, seguimos con la opción de prueba T para dos muestras, suponiendo varianzas desiguales, y así generamos nuestra tabla. Una vez obtenida nuestra tabla de TestStudent, al igual que en la prueba F, debemos tener en cuenta que para que se acepte la prueba T, el valor crítico debe ser mayor que el valor experimental. En este caso, cumple. Por tanto, decimos que esta prueba es aceptable. Asimismo, se tiene que tener en cuenta la hipótesis, lo cual en este caso es alternativa. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Ya que los promedios son diferentes. Ese sería nuestro análisis en esta experimentación. En base a los datos obtenidos, para el punto 1, los valores de pH se situaron en un rango de 6.31 a 6.45 y para el punto 2, de 7.93 a 7.98. Según la norma técnica peruana de calidad del agua, el pH debe oscilar de un rango entre 5.8 y 8.2, lo cual al verificar estos valores estuvieron dentro de este rango permitido. A estos valores se aplicó la prueba Q, con un nivel de significancia al 95%, en el que se acepta el valor dudoso de ambos puntos. Además, permite determinar si este valor es rechazable o no, y se aplica cuando la cantidad de repeticiones es igual o menor a 10. Se elige la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a que se desea investigar el grado de ajuste de un conjunto de valores de una muestra. Con un nivel de significancia de 0.05 para ambos puntos, el dato tabular era mayor al dato experimental obtenido, por lo que la prueba para los datos de ambas muestras aceptan el criterio de la hipótesis nula y rechazan la alternativa. El F experimental de 9.94 indica que las varianzas son significativamente diferentes, puesto que supera el F crítico de 3.18. El p-valor de 0,01 refuerza esta afirmación, mostrando así que la diferencia no es casual. Dicho esto, los resultados son correctos y están dentro de los parámetros adecuados para afirmar que existe una variabilidad estadísticamente significativa entre las variables estudiadas. En el estadístico T de menos 103.06 y los valores P cercanos a 0 indican que hay una diferencia entre las medias de ambas muestras, lo cual rechaza la hipótesis nula, confirmando así que las medias son diferentes. Por tanto, los resultados pueden surgir debido a un efecto real en las variables estudiadas, no atribuible al azar. Conclusiones. Se logró la aplicabilidad de la estadística para buscar datos confiables en dos muestras diferentes. En la prueba F, con un F experimental de 9.94 y un p-valor de 0.01, se determina que las varianzas entre los dos puntos
hay una diferencia estadísticamente significativa. Y en la prueba T con un estadístico de menos 103.06 y los valores P casi nulos, nos indica una diferencia significativa en las medias de pH entre los diferentes distritos. Gracias.